Cuando el equipo de producción entró en el remoto refugio de montaña de Bear Brown, a principios de diciembre de 2024, creían saber qué esperar. Años de rodaje de la vida en la sabana de Alaska les habían condicionado a interiores rudos soluciones de supervivencia improvisadas y la tranquila austeridad de una vida despojada de lo esencial. Lo que no esperaban era entrar en algo que parecía menos un refugio y más el interior de una mente fracturada. En cuestión de minutos, la documentación rutinaria dio paso a los procedimientos de emergencia, y lo que había comenzado como una simple comprobación de localización se convirtió en una crisis que se extendería a la familia de Bear y a toda la producción. La primera advertencia no provino de la tripulación, sino que se produjo a las 6:30 de una amarga mañana de diciembre, cuando un agente local de protección de la naturaleza, que realizaba las comprobaciones habituales en la remota zona de Tonasket, Washington, se topó con el refugio. Tenía experiencia, estaba familiarizado con las estructuras aisladas y la vida solitaria, pero lo que vio en su interior le dejó helado. Se puso en contacto con las autoridades, inmediatamente solicitando una evaluación profesional, en lugar de ocuparse él mismo de la situación. Su voz, según informes posteriores, transmitía una urgencia que no dejaba lugar a dudas de que algo iba mal. En cuestión de horas se reunió un pequeño equipo, los productores del programa, un especialista licenciado en crisis mentales y Gabe, el hermano de Bear, iniciaron la difícil ascensión a las montañas. El refugio se encontraba a casi 5 kilómetros de la carretera accesible más cercana, y solo se podía llegar a pie a través de densos bosques, empinadas cuestas y condiciones gélidas que convertían cada paso en un riesgo calculado. Bear había construido la estructura durante los 8 meses anteriores, explicando a la familia que necesitaba aislamiento, silencio y distancia de todo lo familiar. Después de las turbulencias emocionales que siguieron a la muerte de Billy Brown, su petición parecía comprensible. La familia respetó sus límites, confiando en que la soledad formaba parte de su curación. Desde fuera el refugio parecía exactamente como lo había descrito Oso. Troncos apilados y sellados con barro y musgo lo bastante resistentes como para soportar los vientos invernales. Un tejado de metal oxidado rescatado de una granja abandonada coronaba la estructura. Era práctico, incluso impresionante. Nada en el exterior sugería peligro o inestabilidad. Pero en cuanto se abrió la puerta, el aire del interior lo cambió todo. El interior detenía a todo aquel que entraba. El espacio era oscuro, desordenado y abrumador. Los objetos colgaban de las vigas del techo en densas capas, huesos de animales, suspendidos por alambre, docenas de ellos limpios y dispuestos con una intención inquietante. Las cornamentas estaban montadas por las paredes en patrones repetitivos, no decorativos, sino deliberados. Las plumas estaban entretejidas en complejas construcciones parecidas a atrapasueños que cubrían casi todas las superficies, superponiéndose e intersectándose hasta que apenas quedaba una pared despejada. El refugio parecía vivo de la peor manera posible, como si estuviera observando a los que se encontraban en su interior. Sin embargo, lo que más les perturbaba era la escritura. Había palabras por todas partes. Miles de ellas. Talladas directamente en paredes de madera arañadas en piedras dispuestas en círculos precisos sobre el suelo de tierra, garabateadas sobre pieles de animales estiradas y clavadas en plano. La especialista en salud mental, la doctora Sarah Whitmore, recorría lentamente el espacio documentando cada sección con atención clínica. Su expresión se volvía más grave con cada pasaje que leía. Los escritos revelaban una mente que se desentrañaba en tiempo real. Oscilaban violentamente entre la revelación espiritual y el delirio paranoico. Aparecían versículos bíblicos junto a frenéticos manifiestos sobre la vigilancia gubernamental. Bear describía conversaciones con entidades invisibles que creía que vivían en el bosque, observándole, guiándole, poniéndole a prueba. Dibujaba elaborados diagramas que relacionaban los acontecimientos familiares con ciclos cósmicos, asignando un significado sobrenatural a muertes, discusiones y horarios de rodaje. Cuanto más leía el Dr. Whitmore, más claro se hacía el patrón. «Esto no es vida rústica», dijo en voz baja a los productores. «Es una ruptura severa con la realidad.
Ha estado solo el tiempo suficiente como para que estos pensamientos no hayan tenido resistencia. No se han corregido, se han reforzado mutuamente. El propio oso se había ido. Su saco de dormir estaba ordenado pero sin usar. Las provisiones de comida no mostraban ninguna reposición reciente. No había estado en la ciudad en semanas, probablemente sobreviviendo enteramente de la caza y la búsqueda de alimentos. Su rifle había desaparecido junto con el equipo básico de supervivencia, lo que significaba que estaba en algún lugar en el desierto circundante. Solo, potencialmente inestable, posiblemente armado. Gabe Brown estaba de pie en el centro del refugio, girándose lentamente, asimilándolo todo. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y el pavor. El espacio reflejaba algo profundamente erróneo, y la comprensión le golpeó con fuerza aplastante. Habían confundido las señales de advertencia con rasgos de personalidad. Lo que creían que Oso era excéntrico o independiente era algo mucho más peligroso. Pensábamos que solo estaba siendo Bear, dijo Gabe en voz baja con la voz entrecortada. No sabíamos que estaba llegando tan lejos. La búsqueda comenzó de inmediato. Los equipos se desplegaron por miles de hectáreas de terreno implacable, sabiendo que cada hora aumentaba el riesgo. Un hombre en crisis psicológica en plena naturaleza podía desaparecer fácilmente o algo peor. Lo que había comenzado como un control de bienestar era ahora una carrera contrarreloj. A medida que se desarrollaba la búsqueda, los investigadores siguieron catalogando el contenido del refugio. Lo que surgió fue una inquietante cronología. Los primeros escritos de finales de la primavera 2024 eran coherentes, incluso tiernos. Oso escribía sobre echar de menos a su padre, luchar contra el dolor, cuestionarse su lugar en la familia. Esbozaba planes de construcción y objetivos de supervivencia. Pero a mediados del verano, el tono se oscureció. Empezó a registrar señales de la naturaleza salvaje. Los animales que aparecían en momentos concretos se convirtieron en mensajes. Los cambios meteorológicos parecían personales, reactivos a sus emociones. Escribió sobre ser elegido, sobre someterse a pruebas, sobre fuerzas más allá de la comprensión humana que le evaluaban. Un pasaje tallado profundamente en la pared, cerca de donde dormía, destacaba con crudeza. Decía que los cuervos le habían advertido de que el velo entre los mundos se estaba estrechando, que su padre lo visitaba antes del amanecer, que la corrupción corría por el linaje, que era necesaria la purificación, que la montaña exigía sacrificios. El doctor Whitmore explicó que los síntomas de Oso coincidían con un trauma psicológico grave, agravado por el aislamiento prolongado. La muerte de Billy Brown en febrero de 2021 había conmocionado a toda la familia, pero Oso parecía haber interiorizado la pérdida de un modo que fracturó su sentido de la realidad. El aislamiento eliminó la influencia estabilizadora de los demás. Sin una base externa, el dolor se volvió hacia adentro, alimentando el delirio. La soledad prolongada puede ser peligrosa, explicó el doctor Whitmore durante una llamada de emergencia con la familia. Sin controles de realidad, la mente construye su propia lógica. Combina el duelo, la posible vulnerabilidad genética y la presión de la vida pública, y tienes una tormenta perfecta. Los miembros de la familia empezaron a compartir momentos que antes habían descartado. Las visitas de Oso se habían vuelto más cortas, tensas, erráticas. Acusaba a sus hermanos de espiarle, de estar manipulados por los intereses de la producción. Se obsesionaba con la idea de que el propio programa había maldecido a la familia, que el rodaje había perturbado algo sagrado, algo que exigía una compensación. Rain Brown recordó una noche de septiembre en la que Bear llegó sin avisar, frenético, insistiendo en que se fuera con él inmediatamente. Afirmó que las señales se alineaban, que el tiempo se agotaba. Cuando ella se negó y trató de calmarle, él se volvió hostil, acusándola de traición. El refugio también reveló prácticas de supervivencia extremas que rozaban la autolesión. Los diarios detallaban ayunos prolongados, exposición intencionada a temperaturas bajo cero, privación crónica del sueño. Bear escribió sobre prepararse para las pruebas, sobre demostrar su valía ante jueces invisibles. Creía que el sufrimiento era necesario. Necesario. Cuando se amplió la búsqueda,
Quedó claro que el aislamiento de Oso no había sido una retirada del mundo, sino un descenso a algo mucho más peligroso. Y el tranquilo refugio en las montañas quedó como prueba de hasta dónde había llegado oculto a plena vista, hasta que el silencio ya no pudo proteger lo que se rompía en su interior. Lo más inquietante eran las referencias a la purificación de la sangre. Bear había documentado la realización de rudimentarios rituales de sangría en la creencia de que extraer y sustituir la sangre le limpiaría de toxinas tanto físicas como espirituales. Los suministros médicos encontrados en el refugio confirmaron que se había estado extrayendo su propia sangre, aunque seguía sin estar claro si simplemente la desechaba o se dedicaba a prácticas más peligrosas. Los huesos de animales que colgaban por todo el refugio no eran aleatorios. La investigación reveló que estaban ordenados según especies y tamaños, y según patrones que tenían significado en diversas tradiciones místicas. Oso había creado lo que equivalía a un santuario que combinaba elementos espirituales de los nativos americanos, imágenes apocalípticas cristianas y su propio simbolismo inventado. Había llevado a cabo rituales, aunque su naturaleza exacta era difícil de determinar a partir de las pruebas dejadas atrás. Los objetos personales esparcidos por todo el refugio pintaban el retrato de un hombre aferrado a la conexión incluso cuando apartaba a todo el mundo. Las fotografías de la familia Brown estaban clavadas en las paredes, aunque muchas habían sido desfiguradas o alteradas. El rostro de Billy Brown aparecía en casi todas las imágenes, a veces rodeado por un círculo, a veces tachado, a veces con figuras adicionales dibujadas a su alrededor, que Bear etiquetó como guardianes o vigilantes. Las cartas que Bear había escrito pero nunca enviado llenaban una caja de madera bajo su saco de dormir, docenas de ellas dirigidas a varios miembros de su familia, a su difunto padre, incluso a sí mismo. Iban desde tiernas y desconsoladas hasta furiosas y acusadoras. En una carta a Billy, Bear escribió: «Nos dejaste aquí sin un mapa, me dejaste sin saber cómo ser un hombre en este mundo que no tiene sentido. Intento encontrar el camino que tú habrías querido, pero las señales se contradicen y las voces se multiplican. Ya no sé en qué guía confiar». Surge un patrón. Mientras los equipos de búsqueda seguían rastreando el desierto en busca de Bear, su familia y los profesionales de la salud mental empezaron a reconstruir cómo se había desarrollado su crisis sin ser detectada. El patrón que surgió reveló fallos sistémicos de múltiples personas e instituciones que podrían haber intervenido antes si hubieran reconocido las señales de alarma. El problema tenía raíces que se remontaban a años atrás, mucho antes del reciente aislamiento de Bear. Amigos de su adolescencia recordaban a un joven que luchaba con el control de los impulsos y la regulación emocional. Había sido el más salvaje de los Brown, el más propenso a correr riesgos peligrosos, a sobrepasar los límites hasta romperlos. Lo que la familia había interpretado como espíritu aventurero podían ser manifestaciones tempranas de una inestabilidad subyacente. Las relaciones sentimentales de Oso habían seguido pautas destructivas. Su publicitado compromiso con Reuben Adams se había venido abajo en medio de acusaciones y contraacusaciones, disputas por la custodia de su hijo River y órdenes de alejamiento interpuestas por ambas partes. La relación se había caracterizado por intensos altibajos y catastróficos descensos, con el comportamiento de Bear escalando a niveles aterradores durante los conflictos. Los documentos judiciales del proceso de custodia revelaron detalles preocupantes. Reuben había declarado que Bear mostraba un comportamiento paranoico, la acusaba de conspirar contra él y sufría episodios en los que su personalidad parecía cambiar drásticamente. Había descrito cómo lo encontraba en su casa a las 3 de la madrugada, completamente despierto y escribiendo frenéticamente en cuadernos, insistiendo en que había recibido revelaciones que necesitaba documentar antes de que se desvanecieran. La batalla por la custodia había devastado a Bear. Perder el acceso principal al río había desencadenado una espiral que amigos y familiares observaban con creciente preocupación. Se había obsesionado con los procesos judiciales, pasando horas investigando teorías conspirativas sobre los tribunales de familia y las extralimitaciones del gobierno. Sus publicaciones en las redes sociales
se habían vuelto cada vez más erráticas antes de que borrara repentinamente todas las cuentas a principios de 2024. Los expertos en salud mental que revisaron el historial de Bear identificaron múltiples factores de riesgo que se habían agravado el trauma infantil provocado por las durísimas condiciones de vida de la familia en Alaska, las presiones de la telerrealidad desde una edad temprana, la muerte de su padre cuando Bear ya se encontraba en un estado frágil, la pérdida de la custodia, el estrés económico a pesar del éxito del programa y posiblemente una predisposición genética subyacente a padecer enfermedades mentales que nunca se había evaluado ni tratado adecuadamente. La familia Brown pasó verdaderas penurias en Alaska, explicó el Dr. Whitmore, pero luego esas penurias se convirtieron en entretenimiento representado y reproducido para millones de espectadores. La línea entre la experiencia auténtica y el drama fabricado se difuminó. Para alguien como Bear, que ya estaba luchando con la identidad y la estabilidad, esa difuminación podría ser profundamente desestabilizadora. Antiguos miembros del equipo de Alaskan Bush People se presentaron con observaciones que habían mantenido en silencio durante la producción activa. Describieron que el comportamiento de Bear en el plató era cada vez más difícil de controlar. Se negaba a seguir los horarios de rodaje e insistía en hacer las cosas a su manera. Tenía arrebatos emocionales que interrumpían el rodaje. La productora del programa se enfrentó a serias dudas sobre su responsabilidad en el bienestar de Bear. La telerrealidad existe en una zona gris ética en la que los participantes no son empleados con protecciones, pero tampoco son contratistas totalmente independientes. Los Brown se habían convertido en propiedad de la cadena en muchos sentidos. Sus vidas se habían empaquetado y vendido con fines lucrativos, pero sin el apoyo a la salud mental que podrían recibir los trabajadores tradicionales de la industria del entretenimiento. Los ejecutivos de la cadena, a través de sus abogados, sostuvieron que habían cumplido todas las obligaciones contractuales y que no tenían conocimiento de la gravedad de la crisis de salud mental de Bear. Señalaron que la familia tenía una autonomía significativa sobre sus vidas entre los períodos de rodaje y que el aislamiento de Bear había sido su elección personal, no algo que la producción hubiera fomentado o facilitado. Pero los críticos argumentaron que la cadena se había beneficiado enormemente de la disfunción y el trauma de la familia Brown. Los índices de audiencia aumentaban durante los periodos de conflicto familiar, crisis personales y colapsos emocionales. Cuanto más dramático era el contenido, mejores eran las cifras. En ese entorno, buscar ayuda por problemas de salud mental podía parecer una debilidad o, peor aún, una amenaza para el sustento de la familia. Estas cadenas tienen una responsabilidad, argumenta el Dr. Marcus Klein, investigador de ética en telerrealidad. Se benefician cuando los participantes son inestables, cuando toman malas decisiones, cuando están en crisis. Hay un incentivo económico para no intervenir, para dejar que el drama se desarrolle ante las cámaras. Necesitamos marcos legales que exijan apoyo en salud mental para los participantes en realities, especialmente los que se graban desde la infancia. Los hermanos de Bear lucharon contra la culpa y la confusión. Habían visto los signos, pero no los habían conectado en una imagen coherente de la crisis. Cada incidente individual parecía manejable, explicable. Solo en conjunto, mirando hacia atrás con el conocimiento de lo que había estado construyendo en ese refugio de montaña, el patrón se hizo innegable. Crecimos confiando en que Bear se las arreglaría solo en la naturaleza, explicó Gabe. Siempre fue el más capaz, el más intrépido. Si Bear decía que necesitaba tiempo a solas en la montaña, creíamos que sabía lo que hacía. Nunca imaginamos que esta vez sería diferente, que el aislamiento le rompería en lugar de curarle. La espiral. 72 horas después de iniciada la búsqueda, Oso Marrón seguía desaparecido. Los equipos de búsqueda y rescate habían ampliado su cuadrícula utilizando imágenes térmicas y vigilancia aérea, pero el denso bosque y la pericia de Bear en la naturaleza dificultaban su localización si decidía permanecer oculto. Cuanto más tiempo permanecía allí fuera, más aumentaba la preocupación, tanto por su seguridad física como por lo que su estado mental pudiera llevarle a hacer.
La investigación de su refugio continuó revelando capas de comportamiento perturbador que pintaban un cuadro de rápido deterioro psicológico. Oso había estado llevando varios diarios simultáneamente, cada uno centrado en diferentes aspectos de su fracturada visión del mundo. Uno documentaba sus actividades diarias de supervivencia, caza-recolección, mantenimiento del refugio. Otro contenía revelaciones espirituales y experiencias místicas. Un tercero estaba repleto de observaciones paranoicas sobre personas que creía que le vigilaban o perseguían. En el diario de Paranoias Bear, había enumerado a familiares ex-socios miembros del equipo de producción y diversas figuras públicas, conectándolos mediante elaboradas teorías conspirativas. Creía que era objeto de una vigilancia coordinada, cuyo objetivo era controlarle o volverle loco. Documentó pruebas de esta vigilancia a helicópteros que sobrevolaban sus cabezas y que, según insistía, eran demasiado frecuentes para ser una coincidencia. Excursionistas que aparecían en senderos cercanos y que, según él, eran operativos. Incluso patrones de cantos de pájaros que había descodificado como si contuvieran mensajes. Utilizan los cuervos con más frecuencia, explicaba una entrada. 3 graznidos significan que me han localizado. 5 graznidos significan que se están acercando. Los cuervos son mensajeros entre los vigilantes y sus agentes humanos. He aprendido a interpretar las pautas, a ir un paso por delante, pero ellos se adaptan, cambian sus señales. Cada vez es más difícil saber quién trabaja para ellos y quién sigue limpio. El Dr. Whitmore diagnosticó lo que parecía un episodio psicótico grave, posiblemente un trastorno del espectro esquizofrénico, aunque un diagnóstico adecuado requeriría una evaluación directa. La combinación de delirios paranoides, alucinaciones auditivas y posiblemente visuales, pensamiento desorganizado y retraimiento social, todo apuntaba a graves urgencias psiquiátricas. Lo que hace especialmente peligroso el caso de Bear es que sus habilidades en la naturaleza le permiten mantener el aislamiento que está alimentando su psicosis, explicó el Dr. Whitmore. La mayoría de las personas que experimentan este nivel de ruptura se verían obligadas a entrar en contacto con otras personas debido a necesidades básicas de supervivencia. El oso puede cazar, construir refugios, navegar por el terreno. Puede permanecer ahí fuera indefinidamente, dejando que estos delirios se profundicen sin pruebas de realidad. Aún más inquietantes fueron las referencias a una purificación final que Oso mencionó repetidamente en las entradas más recientes de su diario. Escribió sobre una ceremonia que requeriría la entrega completa, cruzar el umbral y reunirse con Padre al otro lado. El lenguaje era lo suficientemente ambiguo como para permitir múltiples interpretaciones de juego, pero los profesionales de la salud mental vieron claros signos de advertencia de ideación suicida. Cuando alguien en crisis empieza a hablar de unirse a un ser querido fallecido, de umbrales y actos finales, nos lo tomamos muy en serio, declaró el Dr. Whitmore. Combinado con los demás factores, el aislamiento, los rituales que implican sangre, las creencias paranoicas de que está siendo cazado. Bear corre un riesgo extremadamente alto de autolesionarse. Los equipos de búsqueda descubrieron un lugar secundario a los 3 días de sus esfuerzos, una cueva a unos 3 kilómetros del refugio principal de Bear. En el interior hallaron indicios de ocupación reciente. Las paredes estaban cubiertas de escritos más inquietantes realizados con lo que parecía ser carbón mezclado con sangre. Las imágenes eran primitivas pero poderosas figuras en llamas animales que se transformaban en humanos, un símbolo recurrente que parecía una puerta o un portal. Se había construido un pequeño altar con piedras rematado con un cráneo de ciervo y rodeado de ofrendas, tabaco, monedas, hierba trenzada y pequeños huesos dispuestos en patrones geométricos. Parecía que era aquí donde Oso llevaba a cabo sus rituales más elaborados, lejos incluso de la mínima comodidad de su refugio. El significado psicológico de crear este espacio ceremonial separado indicaba hasta qué punto su sistema delirante se había apoderado de su vida cotidiana. Los objetos personales encontrados en la cueva sugerían que Oso había estado pasando cada vez más tiempo allí, mantas, comida, recipientes de agua. Parecía que se había ido alejando del refugio hacia una existencia aún más aislada. La progresión preocupó a los coordinadores de la búsqueda.
Si Bear seguía adentrándose en el desierto lejos de cualquier estructura que pudiera ofrecerle protección de las brutales condiciones invernales, sus probabilidades de supervivencia disminuían drásticamente. La familia Brown mantuvo su presencia en el centro de mando de búsqueda, aunque la tensión era visible en todos los rostros. Realizaron entrevistas, suplicando a Bear que se pusiera en contacto asegurándole que no estaban enfadados, que solo querían ayudar. Brain publicó un lacrimógeno mensaje en vídeo que se compartió en las redes sociales y se emitió en las noticias locales. «Oso, si puedes ver esto o te enteras, por favor, vuelve». La voz de Rain temblaba de emoción. «Te queremos, no estamos enfadados, no tienes problemas, sea lo que sea, por lo que estés pasando, podemos afrontarlo juntos. Papá no querría que estuvieras sola, así querría que estuvieras con la familia. Por favor, haznos saber que estás bien». Pero a medida que pasaban los días sin que hubiera rastro de Bear más allá de los lugares abandonados, la esperanza empezó a cambiar hacia la sombría realidad de que podrían estar buscando un cadáver en lugar de un superviviente. El frío de diciembre no perdonaba. Incluso alguien con las habilidades de Bear se enfrentaba a un grave riesgo y a una exposición prolongada sin un refugio y una nutrición adecuados. Y si su estado mental se había deteriorado hasta el punto sugerido por las pruebas en su refugio, podría no estar tomando decisiones racionales de supervivencia. Fracturas familiares. La crisis en torno a la desaparición de Bear reabrió viejas heridas dentro de la familia Brown, forzando conversaciones sobre la disfunción, el comportamiento facilitador y el coste de sus vidas públicas. Lo que comenzó como una preocupación unificada por la seguridad de Bear fue dejando al descubierto las fracturas que se habían ido extendiendo por los cimientos de la familia desde la muerte de Billy Brown. Amy Brown, la matriarca de la familia, se debatía entre la culpa y la ira defensiva a partes iguales. Sabía que Bear estaba dolido por haber perdido la custodia de River tras la muerte de su padre, pero había creído que su decisión de aislarse era sana, una vuelta al estilo de vida salvaje que había definido la identidad de la familia. Ahora esa elección parecía un abandono, como no haber reconocido la desesperada necesidad de intervención de su hijo. «Criamos a nuestros hijos para que fueran independientes», dijo Amy durante una reunión familiar, con la mediación del Dr. Whitmore, para que fueran fuertes y autosuficientes. «Pero quizá les enseñamos demasiado bien a no necesitar a nadie. Tal vez Bear piense que pedir ayuda es debilidad y nosotros se lo hicimos creer». Gabe cuestionó la versión de su madre, argumentando que la familia había ignorado señales de advertencia obvias, porque abordarlas exigiría admitir que la mitología de la familia Brown, el estilo de vida de conquista de la naturaleza autosuficiente y poco convencional, podría haber causado tanto daño como bien. Noah Brown, a menudo considerado el intelectual de la familia, tenía su propia teoría sobre la crisis de Bear. Creía que el reality show les había creado un aprieto imposible. Les pagaban por ser auténticas personas de la naturaleza, pero en cuanto llegaban las cámaras, la autenticidad se convertía en actuación. Esa contradicción había fracturado sus identidades, dejándoles sin saber dónde terminaba la verdadera familia Brown y dónde empezaban los personajes de la televisión. Raven Adams, ex prometida de Bear y madre de su hijo, participó en los esfuerzos de búsqueda a pesar de su turbulenta historia. Había recibido críticas de algunos partidarios de la familia Brown que la culpaban de la crisis de Bear, alegando que la batalla por la custodia lo había llevado al límite. Pero Raven mantenía que los problemas de Bear eran anteriores a su relación y que había luchado por la custodia precisamente porque había reconocido su inestabilidad. «Quería a Bear», dijo Raven durante una rueda de prensa en la que habló de su implicación. «Una parte de mí todavía lo quiere, pero también le vi en su peor momento, cuando no había cámaras cerca, cuando no tenía que actuar para los fans. Vi a alguien que necesitaba una intervención seria de salud mental, pero se negaba a reconocerlo. Intenté ayudar, pero no se puede salvar a alguien que no se salva a sí mismo. Ahora solo rezo para que lo encuentren antes de que sea demasiado tarde». La situación de la custodia se complicó aún más con la desaparición de Bear. Los expertos jurídicos debatían si su actual crisis afectaría a los futuros acuerdos de custodia, si reforzaría las dudas de Raven sobre su idoneidad como padre,
o si el éxito del tratamiento permitiría con el tiempo aumentar las visitas. Para River, que aún no había cumplido los 3 años, la situación significaba crecer con su padre como una figura ausente envuelta en tragedia y leyenda. Las productoras y los ejecutivos de las cadenas se enfrentaban a una creciente presión para que abordaran su papel en la disfunción familiar. Defensores de la salud mental, críticos de telerrealidad y aficionados preocupados exigieron responsabilidades. Había dado la cadena prioridad al drama sobre el bienestar. Había explotado el trauma de una familia para obtener índices de audiencia. Debería haber habido mejores sistemas de apoyo para los miembros del reparto, especialmente para los que habían sido grabados desde la infancia. La cadena emitió declaraciones en las que expresaba su preocupación por la seguridad de Bear y su apoyo a la familia, pero evitaba cuidadosamente aceptar cualquier responsabilidad por haber contribuido a su crisis. Entre bastidores, los abogados revisaban contratos y pólizas de seguros, preparándose para posibles litigios independientemente de cómo concluyera la búsqueda. Compañeros de la telerrealidad empezaron a hablar de sus propias experiencias con problemas de salud mental exacerbados por la vida pública. Varios exmiembros del reparto de diversos programas contaron historias de crisis nerviosas, abuso de sustancias e intentos de suicidio, todo ello entre bastidores, mientras mantenían rostros sonrientes ante las cámaras. La conversación se extendió más allá de Bear para abordar específicamente cuestiones sistémicas dentro de la explotación de la telerrealidad del sufrimiento humano real. En el seno de la familia Brown afloraron viejos resentimientos. Los hermanos se acusaron mutuamente de contribuir al aislamiento de Bear por no comprobar con más frecuencia que se encontraba bien por aceptar sus afirmaciones de que estaba bien cuando era evidente que no lo estaba. El frente unificado que habían intentado presentar a los medios de comunicación se desmoronó bajo el peso de la auténtica crisis. La doctora Whitmore trabajó para mediar en los conflictos familiares sin dejar de centrarse en la prioridad inmediata de encontrar a Bear, pero reconoció que la familia necesitaría una terapia exhaustiva independientemente del resultado de la búsqueda. La familia Brown tenía heridas que se remontaban a generaciones anteriores, traumas superpuestos y patrones de afrontamiento que habían demostrado ser destructivos en última instancia. Esta familia ha sobrevivido a dificultades extraordinarias, explicó el Dr. Whitmore, pero sobrevivir no es lo mismo que curarse. Han aguantado pero no se han curado. Han funcionado pero no han prosperado. La crisis de Bear les obliga a enfrentarse a realidades que han evitado durante décadas. Es doloroso, pero también puede ser necesario. El ajuste de cuentas. Al 8º día de búsqueda, un cazador encontró a Bear Brown a unos 12 kilómetros de su refugio, moviéndose por un denso bosque sin destino aparente. El cazador lo reconoció por las alertas de persona desaparecida que habían saturado los medios de comunicación locales e inmediatamente se puso en contacto con las autoridades. Cuando los equipos de búsqueda y rescate llegaron al lugar 40 minutos más tarde, encontraron a Bear exhausto, desnutrido y con graves trastornos psicológicos. Al principio se resistió al contacto insistiendo en que los rescatadores eran agentes de los vigilantes enviados para impedirle completar su misión. Afirmó que estaba viajando a un lugar sagrado donde podría llevarse a cabo la purificación final, donde finalmente entendería los mensajes que su padre había estado enviando. Parecía estar experimentando alucinaciones activas, respondiendo a voces y presencias invisibles para los demás. La doctora Whitmore, presente con el equipo de rescate, se acercó cuidadosamente a Bear utilizando técnicas diseñadas para la intervención en crisis con personas con psicosis. No cuestionó sus delirios directamente, sino que se centró en sus necesidades físicas inmediatas, su evidente agotamiento, su exposición al frío, su necesidad de agua y comida. Poco a poco estableció una relación lo suficientemente buena como para que Bear aceptara ayuda para volver a la civilización. La extracción del páramo duró varias horas. El estado físico del oso era peor de lo que parecía en un principio: deshidratación grave, hipotermia, heridas infectadas en manos y brazos por sus rituales de sangría y una importante pérdida de peso por una alimentación inadecuada.
Fue trasladado inmediatamente a un centro psiquiátrico equipado para intervenir en situaciones de crisis, donde pudo recibir tratamiento médico y evaluación psicológica en condiciones de seguridad. La familia Brown recibió la noticia del rescate de Bear con alivio e inquietud. Estaban agradecidos por haberle encontrado con vida, pero la realidad de su estado mental era aleccionadora. Esto no era algo que se arreglaría rápida o fácilmente. Bear se enfrentaba a meses, posiblemente años de tratamiento. Su relación con su hijo seguiría siendo complicada. Su futuro con los habitantes de Alaska era incierto. El hermano que habían conocido podría haber cambiado para siempre por lo que había vivido. Lo recuperamos, pero no lo recuperamos entero, admitió Gabe a los periodistas. Está vivo, y estamos agradecidos por ello. Pero el oso que conocimos, esa persona, podría haber desaparecido. Vamos a tener que conocer a quien quiera que se convierta a través del tratamiento y amar a esa persona también. El descubrimiento del interior del refugio de Bear y la posterior revelación de su completo colapso psicológico conmocionó a la industria de los realities televisivos. Las productoras empezaron a revisar los protocolos de salud mental, aunque los cínicos argumentaron que se trataba más de una protección de la responsabilidad que de una preocupación genuina. Algunas cadenas aplicaron evaluaciones psicológicas obligatorias a los miembros del reparto, mientras que otras se limitaron a endurecer los acuerdos de confidencialidad para evitar que futuras crisis se hicieran públicas. Los defensores de la salud mental aprovecharon la situación de Bear para impulsar una reforma legislativa. Propusieron leyes que obligaran a las productoras de telerrealidad a proporcionar recursos de salud mental, a realizar controles periódicos del bienestar de los participantes y a responsabilizarse de la explotación de los miembros del reparto con enfermedades mentales. Las propuestas se enfrentaron a una fuerte resistencia de la industria, pero ganaron adeptos entre los legisladores preocupados por proteger a las personas vulnerables de las prácticas depredadoras de los medios de comunicación. Para la familia Brown, la crisis de Bear supuso un replanteamiento de su modo de vida. Amy anunció que se alejaba de los habitantes de la sabana de Alaska para centrarse en la recuperación de su familia. Varios de los hermanos de Bear indicaron que no volverían en futuras temporadas, dando prioridad a la salud mental sobre sus carreras en el mundo del espectáculo. El espectáculo que les había hecho famosos también había contribuido a quebrar a uno de ellos, y seguir participando se le antojaba de pronto inconcebible. El propio Bear, a medida que se estabilizaba bajo cuidados psiquiátricos, inició el proceso de comprensión de lo que le había ocurrido. Los recuerdos de su tiempo de aislamiento estaban fragmentados y distorsionados. Sus delirios habían sido tan poderosos que separar la realidad de la alucinación resultaba todo un reto. Pero con medicación, terapia y el apoyo de profesionales de la salud mental, inició el camino de vuelta a la estabilidad. En un breve comunicado difundido a través de su centro de tratamiento, Bear abordó la situación. Me perdí ahí fuera, no solo en el bosque, sino en mi propia cabeza. Estoy trabajando para encontrar el camino de vuelta. Quiero dar las gracias a todos los que ayudaron a buscarme, a los que rezaron por mí, a los que no se rindieron. Tengo un largo camino por delante, pero ahora lo estoy recorriendo en lugar de huir de él. En última instancia, el inquietante contenido del refugio de montaña de Bear sirvió como llamada de atención no solo para su familia, sino para toda una industria que se había lucrado con el dolor de la gente, sin aceptar la responsabilidad de las consecuencias. Seguía siendo incierto si se produciría un cambio significativo, pero como mínimo, la crisis de un hombre había sacado a la luz verdades que ya no podían ignorarse ni explicarse. El viaje de Bear Brown hacia la recuperación continúa en un centro de tratamiento privado, lejos de las cámaras y del escrutinio público, por primera vez en años. Su historia nos recuerda que las crisis de salud mental pueden afectar a cualquiera independientemente de lo fuerte o capaz que parezca. Se puede sobrevivir a la naturaleza salvaje con las habilidades adecuadas, pero la naturaleza salvaje de la mente requiere herramientas diferentes, ayuda profesional, medicación, terapia, y el valor de admitir que no puedes hacerlo solo.
Si tú o alguien que conoces lucháis contra problemas de salud mental, acude a profesionales. Suscríbase para recibir información actualizada sobre la recuperación de Bear y el debate en curso sobre las responsabilidades de la telerrealidad para con las personas cuyas vidas se convierten en espectáculo.